Bienvenidos a este material académico, elaborado por estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de El Salvador para la asignatura Pensamientos y Doctrinas Políticas. En este audio-video exploraremos el pensamiento político en Roma entre los siglos I y III después de Cristo, abordando lo que es su origen, la Roma monárquica y republicana. Acompáñenos en este recorrido por la evolución política de una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Veremos aspectos importantes como lo que es la historia de los inicios de Roma, la organización política, económica de cada época importante de Roma, acontecimientos importantes que caracterizaron al periodo y que influyeron en el pensamiento de los autores y filósofos. El poder político en Roma está ligado a la acción y a la reflexión filosófica del ejercicio del poder. Roma está marcado por el crecimiento mediante la conquista. Es por ello que eran más de acción que de reflexión. Lo que para Grecia era la filosofía y la polis, para los romanos era el derecho y el imperio. El pensamiento político en Roma, en contraposición con Grecia, la literatura y la filosofía fueron escasos. Muy pocos pensadores desarrollaron lo que era la filosofía, y más que todo se centraron y destacaron en lo que eran las instituciones públicas y su ordenamiento jurídico. El poder político en Roma establecían las relaciones jurídicas en donde el derecho romano decía que las reglas valen no por la fuerza de quienes imponen, por ejemplo, un rey o un legislador, sino más bien por el valor del conjunto. Los juristas especificaban que la fuente específica, primaria y paradigmática del derecho es el pueblo, que puede producirlo pero no puede ir en contra de él. La otra forma es la forma del poder público. Se partía en tres periodos principales: la monarquía, la república y el imperio. Cada uno de estos instantes tiene sus características especiales en cuanto a la organización social, administrativa y consideración del Estado y ejercicio del derecho. Entre otros aspectos civiles que tenían los romanos son el conjunto de las familias que formaban parte de las tribus romanas, miembros de la libre urbe, es el depositario último de todas autoridades públicas. El poder político en el periodo más antiguo de Roma fue ejercido por el monarca, cuya facultad de mando se llamó imperio. Cuando el monarca desaparece, el imperio pasa al Senado, a la república. Esta condición es legitimada a través de la voluntad divina religiosa. Roma era una monarquía, donde el rey era elegido por una asamblea de ciudadanos, propietario y gobernaban de por vida. Al morir, el Senado designaba un rey provisional mientras se elegía un nuevo líder. Mientras tanto, en lo económico, la agricultura y la esclavitud eran fundamentales para el crecimiento progresivo de la manufactura y la minería. Además, los templos funcionaban como bancos y la rotación de cultivos aseguraba tierras fértiles para la producción. A continuación les voy a hablar sobre uno de los principales autores que quisieron escribir sobre el origen de Roma. Uno de ellos es Dionisio de Halicarnaso, que nació en la ciudad de Halicarnaso en la actual Turquía y se trasladó a Roma en un momento en que la ciudad estaba en pleno auge, es decir, que Roma se estaba expandiendo. Dionisio era un hombre de su tiempo y sus escritos reflejaban la interacción entre la cultura griega y la romana. Durante su estadía en Roma tuvo acceso a información muy importante de personajes de esa época que le ayudaron a escribir su obra llamada Antiquitates Romanae, que abarca desde los orígenes de Roma hasta la época de Julio César. Este autor buscó reconciliar la cultura griega con la romana, resaltando el origen griego de Roma. Defendió el sistema político romano, en especial la república, como un modelo de virtud y estabilidad. Otro de los autores que dedicó gran parte de su vida a escribir sobre la historia de Roma es Tito Livio. Escribió una historia sobre Roma conocida como Historia de Roma desde su fundación. Este autor enfatizó el papel de la virtud y la moral en la grandeza de Roma. Esa obra ayudó a consolidar el mito fundacional de Roma. Su obra sirvió también como modelo para historiadores posteriores y políticos que usaban la historia para justificar decisiones políticas. Fue un poeta romano, autor de la Eneida, una epopeya que narra la fundación mítica de Roma a través de la historia del héroe troyano Eneas. La Eneida presenta a Roma como el destino inevitable de la civilización, vinculándola con la voluntad de los dioses. La monarquía romana fue la primera fase del sistema político de Roma, que descendió desde su fundación en el año 753 a.C. hasta la caída de la monarquía en el año 509 a.C. Durante este periodo, Roma estuvo gobernada por una serie de 7 reyes, empezando con Rómulo, el mítico fundador de la ciudad, y terminando con Tarquino el Soberbio, quien sería el último rey. Estos monarcas tenían poder absoluto, pero su autoridad estaba limitada por un consejo de ancianos, el Senado y la Asamblea Popular. Los reyes eran responsables de la administración, la justicia, la guerra y los asuntos religiosos. A lo largo de esta época, Roma experimentó un crecimiento territorial y una notable expansión de su influencia. Sin embargo, la monarquía terminó debido a la creciente satisfacción de los ciudadanos con la tiranía de los últimos reyes, especialmente Tarquino.
Esto llevó a la rebelión popular y a la fundación de la República Romana en el año 509 a.C., marcando el fin de la monarquía y el inicio de un sistema republicano basado en magistrados electos y el control del poder por parte de los ciudadanos. La monarquía romana, aunque breve, fue crucial para el desarrollo inicial de Roma como una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Ahora bien, hablemos sobre lo que es la organización social durante el periodo monárquico. Esta se divide entre grandes grupos que están bastante diferenciados, cuáles son los patricios y hombres libres, los plebeyos y también los esclavos. ¿A qué hace referencia cada uno? Pues los patricios y hombres libres, estos eran los que conformaban la clase aristocrática, que tenían plenos derechos de ciudadanos, eran descendientes de los fundadores de Roma. Y los plebeyos eran los que conformaban la clase más numerosa, integrada por extranjeros, libertos, vagabundos y habitantes de las ciudades. También se dedicaban a lo que era la agricultura, al comercio, la industria y pues pagaban impuestos al gobierno a pesar de que estaban privados de varios derechos. Y por último, los esclavos, como bien sabemos, eran los que conformaban una clase social privada de sus derechos de manera total, hasta el punto de que eran tratados como objetos. Eran prisioneros de guerra, se podría decir, comprados en los mercados para ser usados a trabajos forzados. Autores que escribieron acerca de la Roma monárquica. Dion Casio. Dion Casio fue un político e historiador romano, aunque prestó servicios con distinción en un número de cargos políticos. Casio es mejor conocido por su historia romana. Los 80 volúmenes de esta obra fueron completados en 22 años, escritos en griego ático y trazan la historia de Roma desde la fundación de la ciudad hasta el reinado de Alejandro Severo, que reinó del 222 al 235 después de Cristo. Plutarco. Lucio Plutarco, más conocido simplemente como Plutarco, fue un escritor filósofo griego que vivió en torno al 45 y 50 después de Cristo y en torno a 120-125 después de Cristo. Autor prodigioso y enormemente influyente, hoy en día es más famoso por sus obras bibliográficas Vidas paralelas, que presentan historias entretenidas de algunas figuras más importantes de la antigüedad. Roma República. Podemos ver que en Roma se implementaron 3 formas de organización política. En primer lugar tenemos lo que es la monarquía, que se establece desde el año 753 a.C. hasta el año 509 a.C. En dicho periodo el gobernador era un rey, el cual podemos ver que era designado por una asamblea y no necesariamente tenía que ser heredero del antiguo rey. Tenía apoyo del Senado y había una participación de la ciudadanía. La época republicana, que va desde el año 509 a.C. hasta el año 27 a.C., en este periodo podemos ver similitudes a lo que hoy conocemos como las actuales repúblicas o países republicanos. La organización económica está basada en agricultura y en tierras, las cuales eran trabajadas por esclavos. Y la creatividad humana. En segundo, la revolución científica fue un cambio radical en la forma de entender al mundo, basado en la observación, la experimentación y el método científico. Ahora bien, como podemos ver, acá tenemos los autores de Roma republicana. Acá tenemos al señor Marco Tulio Cicerón. Pues él fue un político, filósofo y también orador romano que defendió la república y el Estado de Derecho. Pues en su obra de República, analiza el mejor sistema de gobierno y también propone un equilibrio entre monarquía, aristocracia y democracia. De él podemos decir que fue un filósofo estoico, dramaturgo y consejero del emperador Nerón. En sus obras como De Clementia y De Vita Beata, analiza lo que es el ejercicio del poder y la ética del gobernante.